Vamos a hablar de la prioridad de paso en este tema 5. En él vamos a estudiar lo que son las intersecciones, lo que son los estrechamientos, pasos a nivel, pasos levadizos para peatones, ciclistas, túneles inferiores y también para vehículos prioritarios. Primero, una intersección es el nudo de la red viaria en el que los cruces de las trayectorias de los vehículos se hace a nivel. Tengan la forma que tenga, donde se cortan la trayectoria dos vehículos al mismo nivel, habrá una intersección y, por consiguiente, aquí tendremos que aplicar siempre las mismas normas de circulación relativas a las mismas. Las intersecciones son lugares con unas características bastante complejas, especialmente donde más intersecciones hay es en poblado, pues porque los vehículos se cortan la trayectoria y porque tenemos que ceder el paso y determinar quién tiene preferencia en unos casos u otros. Cuando nos acercamos a una intersección, decimos que vamos a hacer el franqueo de una intersección. Pues bien, el franqueo de una intersección se divide en 3 momentos. El primer momento, que es el que vamos a denominar posición de entrada, empieza desde que vemos la intersección. El primer momento era la fase de aproximación. El segundo es la posición de entrada, que es cuando ya decidimos o no decidimos entrar en esa intersección, y el tercer momento o la tercera fase es la fase de franqueo, que se puede hacer girando o se puede hacer yendo en línea recta. ¿Y qué tenemos que hacer en la fase de aproximación? Pues en la fase de aproximación es el momento en el cual nos tenemos que colocar. Entonces, pues por ejemplo, en este caso que tenemos una intersección en una vía de sentido único, vamos a hacer el giro más complejo, que es girar a la izquierda, y por consiguiente nos tendremos que ir al carril de la izquierda, para complicarlo. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar el retrovisor y comprobar que en el carril que pretendemos ocupar no se aproxima ningún vehículo. A continuación señalizaremos el preceptivo cambio de carril y a continuación ejecutaremos la maniobra y nos colocaremos en el carril adecuado, maniobra, posición. Por último, reduciremos la velocidad porque, por ejemplo, en las intersecciones sin prioridad hay que reducir la velocidad, como ya sabemos, y en una intersección regulada por un semáforo, pues si está en rojo también tenemos que reducir la velocidad, o para girar siempre tenemos que reducir a segunda o a veces primera. Y por último tenemos la observación, y en la observación ya determinamos si podemos cruzar o no cruzar, franquear o no franquear, ya dependiendo de cómo esté el semáforo. ¿Y dónde me tengo que colocar? Bueno, esto lo vimos en el tema 4, pero vamos a hacer aquí un breve resumen para recordarlo por si acaso. Pues bien, si nosotros vamos a girar a la derecha, ¿de acuerdo? Pues nos pondremos en el carril más próximo a la derecha. Y si vamos a girar a la izquierda, depende. Depende de cómo sea la calzada. Si es una vía de sentido único, nos colocaremos en el carril más próximo a la izquierda. Y si es una vía de doble sentido, también depende. Depende de cuántos carriles tenga. En el caso de que tenga 2 carriles, si tiene líneas que separan los sentidos, nos colocamos junto a la línea. Si no tiene líneas, nos colocamos junto al eje central. Y si tiene 3 carriles, nos colocaremos en el carril central para girar a la izquierda. Recordamos esto: si voy a la derecha, me pondré en el carril más próximo a la derecha. Si voy a la izquierda, en una calzada de sentido único, me colocaré en el carril más próximo a la izquierda. Tenemos que tener en cuenta que está prohibido girar a la izquierda en todos los lugares donde no haya visibilidad. Y también los giros en general están prohibidos únicamente, salvo en el caso descrito antes, en todos los lugares donde lo prohíban las señales. Posición de entrada es el momento en el que ya empieza aquí. Tomamos la decisión de franquear o no franquear la intersección en función a que haya una señal que nos impida o nos obligue a detenernos. Pues bien,
Cuando nosotros estamos observando en la posición de entrada, tenemos que determinar si la intersección está señalizada o si la intersección está sin señalizar. En el primer caso, obedeceremos a las señales, que según el artículo 56 son todas estas las señales que regulan la prioridad de paso en las intersecciones. Artículo 56 del Reglamento General de Circulación. Vamos a ver. Si la intersección está regulada por agente, obedecemos al agente y nos detenemos hasta que el agente nos permita el paso. Si la intersección está regulada por semáforo, nos detendremos cuando este, por ejemplo, esté en rojo, o pasaremos cuando esté en verde. Si la intersección está regulada por intersección con prioridad, en este caso para ellos saben que tienen prioridad sobre nosotros y nosotros tenemos que ceder el paso a los vehículos que van por la vía transversal, por lo previsto en la señal de ceda el paso y de stop. Tenemos que recordar, o voy a avanzaros, que en las intersecciones reguladas por semáforo no podremos entrar en la misma aun cuando el semáforo esté en verde, cuando podamos prever que nos vamos a quedar detenidos dentro de la intersección de forma que obstruyamos la circulación transversal. Es decir, este semáforo en verde se comporta como si fuera un semáforo en rojo. No nos da preferencia el semáforo en verde. Cuando un semáforo está de color amarillo fijo, tenemos que detenernos como si fuera un semáforo en rojo, salvo que en el momento en el que se ponga amarillo estemos ya tan cerca del semáforo que no nos dé tiempo a detenernos en condiciones de seguridad. Y cuando un semáforo está en rojo, nos detendremos ante la línea de detención si existe. Y si no hay línea, nos detendremos inmediatamente antes del semáforo. Cuando el semáforo esté en el lado opuesto de la intersección, como se puede ver en este ejemplo, cuando esté en rojo nos tendremos que detener ante la línea de detención que está antes de la intersección, aquí, no aquí. Y aquí es cuando dice el Reglamento General de Circulación que todo conductor que esté detenido ante un semáforo en rojo y la situación del mismo impide continuar la marcha al resto de los usuarios, deberá de avanzar sin esperar a que se permita la circulación en el sentido que se proponía tomar, es decir, deberá de pasar ese semáforo pero sin poner en peligro a nadie, con tal de desbloquear el cruce. Cuando el semáforo está amarillo intermitente me dice que extreme la precaución si estuviera solo, y si está junto a un ceda al paso o junto a un stop me dice que obedezca al resto de las señales, es decir, que si hubiera un ceda al paso lo que hago es extremar la precaución y obedecer al ceda al paso, y si está junto a un stop extremaré la precaución y me detendré para cumplir con el mandato de la señal de stop. También podemos encontrarnos el cruce regulado por esta señal de intersección con prioridad, que quiere decir que en esta intersección yo, que voy en el coche verde, tengo preferencia sobre el vehículo que se aproxima por la derecha y por la izquierda. Son ellos los que tienen sendos stop. O, por ejemplo, esta intersección con prioridad sobre la vía de la derecha, es decir, que yo tengo preferencia sobre el de la derecha. O esta intersección con prioridad sobre la vía de la izquierda, lo mismo que antes, pero yo tengo preferencia en este caso sobre la vía que está a la izquierda. O intersección con prioridad cuando haya un carril de aceleración por la izquierda, intersección porque es un lugar donde se cortan la trayectoria dos vehículos sobre la vía de la incorporación de la izquierda, y intersección con prioridad sobre la incorporación de la derecha. En un ceda al paso, tanto si es en una señal vertical lo que me encuentro como una marca vial, tendré que ceder el paso a los vehículos de la vía transversal.
La diferencia que hay entre un ceda al paso y un stop estriba en que en el ceda al paso no tengo que detenerme si no se aproximan vehículos a los que yo le vaya a cortar la trayectoria. En cambio, en el stop me tengo que detener siempre ante la línea de detención si existe y si no antes de la intersección. Me tengo que detener siempre y a continuación ceder el paso, es decir, decidir si viene alguien y si yo creo que le voy a molestar o no, ceder el paso. ¿Qué es la diferencia? Que, como he dicho antes y recalco, entre un stop y un ceda estriba en que en el stop nos paramos siempre y en el ceda solo cuando se aproximen vehículos. Ya visto esto, ya sabemos que las intersecciones están señalizadas y cómo comportarnos en las mismas. Pues ahora vamos a ver qué hacer cuando las intersecciones estén sin señalizar. Cuando estén señalizadas, obedeceremos a las señales. Pues bien, si las intersecciones estuvieran sin señalizar, lo que haremos será ceder el paso al vehículo que se aproxime por la derecha. Dejar pasar al de la derecha, al vehículo. Pero ¿siempre tengo que ceder el paso al vehículo que se aproxima por la derecha? Pues la respuesta es que no. No siempre. Hay 3 casos en los cuales no cedes el paso de la derecha, a saber, por ejemplo, si tú vas por una vía pavimentada y por la derecha se aproxima un vehículo que va por una vía sin pavimentar. Esto es una intersección, porque es un lugar donde se cortan la trayectoria 2 vehículos, pero no hay que ceder el paso al de la derecha. Segundo caso, cuando se aproxime un tranvía, tanto por la derecha como por la izquierda, si está en un lugar, en una intersección sin señalizar, no tenemos que cederle el paso, ya que los vehículos que circulan por raíles tienen preferencia. Y tercer caso sería, y cuarto, hay 4, sería cuando nosotros vamos circulando por una autopista o autovía, no tenemos que ceder el paso al que se incorpora por un carril de aceleración de la derecha. Tiene preferencia el que va dentro de la autopista o autovía. Y en las glorietas tiene preferencia el que está dentro de la vía circular. Por lo tanto, este que está dentro tiene preferencia sobre el de la derecha. Esos son los casos en los que tienen preferencia, no tiene preferencia, mejor dicho, el vehículo de la derecha. Visto esto, hemos acabado todo lo relacionado con las intersecciones y ahora vamos a ver la normativa a seguir en los estrechamientos. Igual que las intersecciones, los estrechamientos pueden estar señalizados o pueden estar sin señalizar. Estrechamientos señalizados, comportamiento a seguir. Cuando los estrechamientos están señalizados, a ambos lados, en las 2 entradas, nos encontraremos las señales de prioridad al sentido contrario o prioridad en el estrechamiento. Esta señal me indica que el conductor que la ve tiene preferencia en el estrechamiento, sí tiene preferencia. Y esta señal le indica al conductor que la tiene de frente que no podrá entrar en este estrechamiento cuando obliga al vehículo que circule de frente a detenerse. Una es sí y otra es no. Pues bien, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer en estrechamientos sin señalizar. Los estrechamientos pudieran estar en llano o pudieran estar en pendiente. Veremos el comportamiento en cada uno de ellos. En llano tiene preferencia el vehículo que hubiera entrado en primer lugar. En caso de duda sobre dicha circunstancia, la preferencia es para el vehículo que de mayor dificultad de maniobras. Vale. Pero, ¿cuál es el orden? Porque hemos dicho que en caso de duda la preferencia es para
el que tenga mayor dificultad de maniobras. Pero ¿cuál es el orden según la dificultad de maniobras? Pues bien, el orden es que primero, para establecer la prioridad por dificultad de maniobras, los primeros en pasar van a ser vehículos especiales que exceden de pesos y dimensiones. A continuación van los trenes de carretera. A continuación van los vehículos de tracción animal, turismos con remolque ligero, autobuses, camiones, turismos, vehículos especiales que no exceden de pesos y dimensiones, y después van los vehículos de 3 ruedas, los vehículos de 2 ruedas, los ciclomotores de 3, de 2 ruedas y así sucesivamente. Como podemos observar, están ordenados de mayor a menor. Lo único, el dato relevante para memorizarlo es, por ejemplo, vehículos especiales que exceden de pesos y dimensiones son los primeros en pasar en un estrechamiento en el que no es posible el paso simultáneo de 2 vehículos. Primero estos, y los vehículos especiales pequeños que no exceden de pesos y dimensiones van detrás de los coches. Luego, detrás de los conjuntos de vehículos están conjuntos de vehículos, son los segundos, pero turismos con remolque pequeño para llevar maletas son los cuartos, que van detrás de los vehículos de tracción animal. Por lo demás, a partir de aquí, es un orden bastante simple de mayor a menor. ¿Y si el mismo tipo? ¿Y ninguno de los dos ha llegado a entrar? ¿Quién tiene preferencia? Pues entonces la preferencia es para el que tiene que dar marcha atrás mayor distancia, que es el que se queda dentro del estrechamiento. Pero, ¿y si tienen que recorrer marcha atrás la misma distancia? Entonces es para el que tiene mayor anchura, mayor longitud y mayor masa máxima autorizada. Cuando los estrechamientos estén en un tramo de gran pendiente, es decir, aquel que tiene una inclinación mínima del 7%, entonces la preferencia es para aquel que va en sentido ascendente. Recordar, en tramos de gran pendiente son los que tengan una inclinación mínima del 7%. Si fuera del 6%, ya no sería un tramo de gran pendiente y las normas utilizables al respecto serían como si el estrechamiento estuviera en llano. Pues hemos dicho que tiene preferencia el que va en sentido ascendente, salvo que le hayan dispuesto o dotado de un apartadero a tal fin para que se aparte en la vía. En ese caso no, tiene preferencia el que va en sentido descendente. Vamos a hacer un resumen de lo que es la prioridad de paso en los estrechamientos. Como hemos visto, los estrechamientos pueden estar señalizados, en cuyo caso obedeceremos a las señales, o pueden estar sin señalizar. En el caso de que estén sin señalizar, pueden estar en llano o pueden estar en pendiente. Si estuvieran en llano, tiene preferencia el que hubiera entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, la preferencia es para el que tenga mayor dificultad de maniobras. Si el estrechamiento estuviera en un tramo de gran pendiente, entonces la preferencia es para el que va en sentido ascendente. Hasta aquí todo lo relacionado con los estrechamientos. Ahora vamos a hablar de los pasos a nivel, puente móviles y túneles. Obligación de los usuarios y titulares de la vía. Todos los conductores deben extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel. Los usuarios que al llegar a un paso a nivel se encuentren la barrera y semibarrera bajada o en movimiento se detendrán detrás del último vehículo detenido y no comenzarán a andar hasta que no tengan el paso libre. El cruce de la vía férrea se hará sin demora y después de habernos cerciorado de que no podemos quedarnos detenidos dentro de la intersección bloqueando dentro del paso a nivel. Barreras, semibarreras y semáforos. Ningún usuario deberá de penetrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas o estén bajándose o subiéndose. En un paso a nivel que esté desprovisto de barreras o semibarreras no podemos franquearlo antes de cerciorarnos que no se aproxima ningún vehículo que circule por raíles. En los pasos a nivel con semáforo
cuyo semáforo es un semáforo de color rojo intermitente, tendremos que obedecer las señales. Detención de un vehículo en un paso a nivel. Cuando por razones de fuerza mayor, por ejemplo una avería o accidente, un vehículo quedara inmovilizado dentro de un paso a nivel o hubiera caído la carga dentro del mismo, el conductor, tras adoptar las medidas necesarias para el rápido desalojo de los ocupantes, lo primero es desalojar el vehículo y adoptará también las medidas pertinentes para dejar el paso libre lo antes posible. Si no lo consiguiera, adoptará las medidas a su alcance para avisar al resto de los vehículos y a los conductores de los trenes. Paso por túneles. En los túneles o pasos inferiores, el conductor deberá aplicar rigurosamente todas las normas de circulación, especialmente recordará que está prohibido parar, estacionar, cambiar el sentido, ir marcha atrás o adelantar invadiendo el sentido contrario. Está prohibido indudablemente parar y estacionar dentro de un túnel. Está prohibido cambiar el sentido dentro de un túnel. Está prohibido adelantar dentro de un túnel si para hacerlo tenemos que invadir el sentido contrario. Sí que está permitido cuando no haya que hacerlo, no haya que invadir el sentido contrario. Cuando no se pueda adelantar, mantendrá la distancia de seguridad con el vehículo precedente, que será equivalente a 100 metros, vienen a ser como 4 farolas de distancia, como distancia de seguridad 100 metros o bien 4 segundos de separación. Es decir, esperamos a que un vehículo pase por una referencia estática dentro de un túnel, por ejemplo, un hito, y empezamos a contar. 1101, 1102, 1103, 1104. Teniendo en cuenta que en castellano se tarda un segundo en contar 1101, pues ya tenemos los 4 segundos. Si al terminar de contar 1104 no hemos llegado a la citada referencia, es que mantenemos 4 segundos de separación, que son los requeridos. ¿Y qué luces tengo que poner dentro de un túnel o de un paso inferior? Recuerda que se aplica la misma normativa en los túneles que en los pasos inferiores, pues lo relativo a las luces no cambia, es siempre lo mismo, da igual que sea encender las luces por ser de noche, que estemos conduciendo en condiciones adversas o que sea dentro de un túnel. Pues bien, para el túnel, pero es lo mismo que en cualquier otra situación. Si estamos detenidos dentro de un túnel, porque recuerda que en un túnel ni se puede parar ni estacionar, tenemos que dejar encendidas las luces de posición, que son unos pilotos para que se vea la presencia de nuestro vehículo tanto por delante como por detrás. Cuando estemos en movimiento, vayamos andando por un túnel, si el túnel está dentro de una ciudad, iremos con las luces de cruce o corto alcance. Si el túnel está en carretera, iremos con las luces de carretera, a no ser que el túnel esté en carretera insuficientemente iluminada. Si el túnel está en carretera pero está suficientemente iluminada, entonces pondremos también la luz de cruce. ¿Qué tengo que hacer cuando por razones de emergencia un vehículo quede inmovilizado dentro de un túnel o un paso inferior? Cuando nos quedemos detenidos dentro de un túnel, tendremos que apagar el motor, encender las luces de posición y dejar las luces de emergencia. Si es por una avería, nos detendremos en la zona reservada a emergencias, en el aparcadero, si existiera. Y si no existiera, lo más cerca posible del borde derecho, deteniéndolo incluso en el arcén. Pondremos los triángulos de preseñalización de peligro. Si el túnel si es un túnel de doble sentido con 2 o 3 carriles máximo, 2 triángulos, uno por la parte delantera y otro por la parte posterior. Si el túnel está en una calzada que disponga de mínimo 4 carriles, entonces se pone solamente el triángulo de detrás. No hace falta el de delante porque el que venga por aquí no le somos un peligro tan manifiesto.
Si el túnel está en una autopista o autovía, solamente se pone el triángulo por detrás, no hace falta el triángulo por la parte delantera. Los triángulos se pondrán siempre a 50 metros, visibles desde 100 metros. Recordad, en un túnel que está en una calzada de sentido único, solamente uno por detrás a esta distancia. En un túnel en una calzada de doble sentido que tenga 4 carriles como mínimo, 1, como si fuera de sentido único. Que tenga entre 1 y 3 carriles, 2, uno por delante y otro por detrás. Solicitaremos auxilio por el poste de socorro más próximo si existe y seguiremos las instrucciones que nos hagan llegar a través de él. Tanto el conductor como los ocupantes abandonarán el vehículo dirigiéndose rápidamente al refugio o salida más próximos, sin que en ningún caso se pueda transitar por la calzada o zonas excluidas a la circulación. Si existen, iremos por zonas excluidas a la circulación. Si se trata de una avería que permite la marcha del vehículo, deberemos continuar hasta salirnos del túnel, que es lo más seguro. En caso de incendio, aproximaremos el vehículo a la derecha para no obstruir el paso de los vehículos de emergencia y dejaremos las llaves puestas y las puertas abiertas para que los vehículos de emergencia puedan mover los coches para poder llegar al lugar del accidente. Tanto el conductor como los ocupantes abandonarán el vehículo en sentido contrario al del fuego, sin que en ningún caso se transite por la calzada. Y si existen zonas excluidas a la circulación, tienen que ir por ellas, nunca por la calzada, que son las salidas de emergencia. ¿Qué tengo que hacer si hay un atasco dentro de un túnel? Si por necesidades de la circulación queda detenido el vehículo dentro de un túnel o un paso inferior, los conductores deberán de conectar las luces de emergencia, dejar encendidas las luces de posición, apagar el motor y detenerse lo más lejos posible del vehículo de delante por si se produce una colisión por alcance, pues que nosotros no le demos al de delante. Normas generales de paso para los ciclistas. Hemos visto qué teníamos que hacer en los túneles y ahora vamos a ver la prioridad de paso de los ciclistas. Nosotros cuando vamos circulando por una calzada con nuestro coche tenemos preferencia en la calzada sobre los demás usuarios que quieran cruzarla, porque es nuestro espacio, salvo en los siguientes casos. Por ejemplo, con relación a las bicicletas tienen preferencia cuando se crucen con nosotros cuando vayan por un carril bici o cuando vayan por un paso para ciclistas. También cuando nosotros vayamos a girar a derecha o izquierda y tengamos que atravesar un arcén por el que esté pasando una bicicleta. Lo mismo ocurrirá cuando vayamos a girar a derecha o izquierda y tengamos que, abandonamos esta vía para entrar en otra distinta y va cruzando por las esquinas una bicicleta. Tiene preferencia la bicicleta, nos esperaremos nosotros. Cuando vayan en grupo las bicicletas, no solamente tiene preferencia la primera, sino que tenemos que dejar pasar a todo el pelotón porque es entendido como una única unidad móvil. En las glorietas, las bicicletas son vehículos. Por lo tanto, tienen preferencia sobre los demás. Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones. Lo mismo que hemos dicho antes con relación a los ciclistas. Lo repito con relación a los peatones. Es decir, tú cuando vayas con tu coche tienes preferencia sobre los demás circulando por la calzada, salvo en estos casos que vamos a decir a continuación, en los cuales tienen preferencia los peatones. 1. Cuando crucen por un paso de peatones debidamente señalizado. Se entiende debidamente señalizado cuando tiene la marca vial, no cuando esté la señal de situación de un paso de peatones. Esta señal indica dónde está esta otra y esta es la que nos da, le da, mejor dicho, la preferencia a los peatones, no esta. También cuando giremos y vayamos a entrar en otra vía, tanto a la derecha como a la izquierda, y haya un peatón que vaya a cruzar por las esquinas, tiene preferencia aunque no tenga un paso señalizado. Igual que las bicicletas, como podéis observar, lo mismo.
También cuando vayamos a girar, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda y haya un peatón que va andando por los arcenes, tiene preferencia el peatón. Nos esperamos y después pasamos nosotros. También tendremos que dejar pasar a los peatones que se encuentren entre la zona peatonal y la parada de autobuses más próxima. Cuando tienen que atravesar una pequeña calzada, aunque no tengan paso de peatones, tienen preferencia. Y también tienen preferencia las comitivas debidamente organizadas, por ejemplo, una manifestación. A la salida de los garajes, nosotros, como atravesamos una zona peatonal, tenemos que dejar pasar primero a los peatones que van por sus aceras. Y prioridad de paso de los conductores respecto de los animales. Nosotros con nuestro coche tenemos preferencia de paso en la calzada sobre los demás, sobre los que quieran cruzarla. Ellos nos tendrán que ceder el paso, tendrán que mirar si nos aproxima un vehículo o no, salvo en los siguientes casos. Con relación a los animales, tendremos que dejar pasar a los animales en las cañadas debidamente señalizadas. Se entiende que es una cañada cuando nos encontremos las señales de animal doméstico y debajo la inscripción cañada. Tienen preferencia a ellos. Recuerda, cuando hay animales domésticos o sin domesticar, en la parte de la vía que se está utilizando, debemos de moderar la velocidad, llegando incluso a detenernos si hace falta, es decir, intentaremos no matarlos. Pero eso no quiere decir que los animales tengan preferencia. Es decir, aquí yo, si me tengo que detener para no matar a la vaca, pues me detendré, pero no quiere decir que la vaca tenga preferencia. Si hubiera un accidente, será el dueño de esta vaca el que me tenga que indemnizar a mí. Pero, en cambio, si esto fuera una cañada, es un paso para ellas, para los animales domésticos. Por lo tanto, si hay un accidente, yo tengo encima que comprar una vaca nueva para reemplazar la que ha sufrido ese pequeño accidente. Cuando vayamos a girar y tengamos que atravesar el arcén, ¿quién tiene preferencia? ¿Los animales o nosotros? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Los animales como todos. Exactamente, los animales igual que con los peatones y los ciclistas. Muy bien, es lo mismo. Cuando vayamos a girar a la derecha o a la izquierda para abandonar la vía por la que circulamos y vaya a cruzar por las esquinas un jinete con su caballo, ¿quién tiene preferencia? El jinete. ¿De acuerdo? Es decir, los animales. Igual que antes. Y ya con esto vamos a concluir con el punto que vamos a desarrollar a continuación, que es vehículos prioritarios en servicio urgente. Cuando hablamos de un vehículo prioritario nos referimos a un vehículo que tiene prioridad cuando vaya en servicio urgente. ¿Y cuáles son los vehículos prioritarios? Tienen la consideración de prioritarios los vehículos de extinción de incendios, policía, protección civil y salvamento y también las ambulancias. ¿Cuándo son prioritarios? Es decir, ¿cuándo pueden pasar antes que nosotros? Cuando vayan en servicio urgente. Y como tal, me tienen que avisar que van en tal servicio, porque si no, yo no lo puedo adivinar. Por lo tanto, tienen que llevar el aparato emisor de señales acústicas, es decir, la sirena, y el aparato emisor de señales ópticas, es decir, las luces del techo, porque si no yo no puedo saber si van o no van en servicio urgente y actuar en consonancia y facilitarles el paso. ¿Siempre tienen que usar las señales acústicas y ópticas? No, usarán solo las ópticas cuando no haya peligro para el resto de los usuarios, pero a nosotros como resto de los conductores esta norma nos es igual, porque yo me apartaré para facilitar el paso tanto si oigo que se aproxima una sirena, tanto si percibo que se aproxima una sirena con las señales luminosas más señales acústicas, como si solo veo que viene, la veo acercarse con las señales luminosas. Me tengo que apartar de las dos maneras.
son los conductores de los vehículos prioritarios que no pueden usar las señales acústicas, la sirena, cuando no haya peligro. Solo las tienen que usar cuando haya peligro, pero a efectos prácticos a mí me da igual que vengan con sirena o que vengan solo con luces, porque me aparto de las dos maneras. ¿De acuerdo? Bien, cuando circulen en servicio urgente, los vehículos prioritarios no tienen que cumplir todas las normas de circulación. Entre otras, por ejemplo, pueden circular por encima de los límites de velocidad y están exentos de cumplir ciertas normas y señales, aunque harán un uso ponderado de este régimen especial. Intentarán no vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones o las señales de los semáforos sin adoptar extremadas precauciones hasta cerciorarse de que no haya peligro de atropello o colisión con otros vehículos. En autopistas y autovías pueden dar media vuelta, circular marcha atrás, circular en sentido contrario siempre que lo hagan por el arcén y penetrar en los pasos abiertos o medianas. Estas son las facultades que tienen. Vehículos no prioritarios en servicio urgente. Cuando, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, nosotros nos veamos obligados a hacer un servicio de los reservados a los prioritarios, es decir, tengamos que llevar a alguien al hospital, podremos hacerlo advirtiéndoles a los demás la especial circunstancia en la que vamos circulando, con el claxon y con las luces de emergencia, y si no tuviéramos, porque tenemos un coche antiquísimo, con un pañuelo. Aunque siempre tendremos que respetar todas las normas de circulación. Lo que sí que es verdad es que los demás conductores me facilitarán el paso, se apartarán para dejarme pasar, normalmente a la derecha, y si no pueden porque están en el carril de la izquierda, a la izquierda. Diferencias entre un vehículo prioritario en servicio urgente y uno no prioritario. Por la forma de avisar a los demás. Estos lo harán con la señal luminosa del techo y la señal acústica. Estos, como no tienen, pues lo suplen la luminosa con las luces de emergencia y la sirena por el claxon. Comportamiento de los demás. Tan pronto se perciban que se aproxima un vehículo prioritario en servicio urgente o uno no prioritario en servicio urgente, se les facilitarán el paso según la circunstancia del momento o lugar, apartándose normalmente a la derecha o deteniéndose si fuera preciso. Tienen que cumplir las normas. Los vehículos prioritarios, cuando van en servicio urgente, no tienen que cumplir las normas, es decir, están exentos. Los vehículos prioritarios no prioritarios en servicio urgente sí tienen que cumplir las normas, no están exentos. ¿Tienen los demás que facilitarles el paso? Sí y sí, a ambos. Y con esto hemos acabado ya el tema 5.